anunciado al principio del programa, habíamos dicho que íbamos a opinar de un montón de cosas que desconocemos por completo, porque sabiendo opina cualquiera, y que iba a llegar en algún momento del programa a alguien que sí sabe de lo que habla, que es Agustina Sánchez Beck. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Cómo andan? Directora de Energía y Minería de Ocipex. Hace un par de semanas tuvimos al joven Rattenbach de Ocipex. También estuvo Manuel. Sí, exactamente. Sí. Somos una especie de sucursal de difusión de Ocipex. Se ha hablado mucho. Bueno, bienvenido. Pero está bueno, sí. Se ha hablado mucho de que los jóvenes no estudian. Ocipex nos daría 3% de sus ingresos. No, a mí me dijeron 8. 8. Bueno, es un, ¿cómo se llama? Es la franja. Okay. Ojalá lo tuvieran. Bien. Pero apenas lo tengan, algo nos van a dar. Autosustentamos, así que imagínense cómo estamos, ¿no? ¿Es libre flotación? Es de libre flotación. Bien, hablábamos... Entre bandas. Hablábamos fuera del aire de algo que hemos aprendido con el conflicto entre Rusia y Ucrania. Durante toda nuestra vida, soy un señor mayor, así que una larga vida, escuché que Alemania era una porque potencia. La gente exactamente. Se despertaba temprano. No tira papeles en la calle. Trabaja duro, sí. Y no tira papeles en la calle y se hace en la cama a la mañana antes de ir al trabajo. Queda sin una arruga. Exactamente, cosa que yo no hago y mi hijo adolescente menos. Tenemos que decirlo. Y bueno, la invasión rusa a Ucrania y el corte del gas barato, entre otros países de Europa, a Alemania, nos hizo ir por otra... Parece que hay otra explicación. Parece que hay otra explicación. Que contar con energía, el suministro de energía barata... La competitividad pasaba por otro lado. Impulsa la industria. Así que ya que te tenemos, hay algo, también vos lo hablaste fuera del aire, los condicionamientos en el desarrollo de un país como el nuestro, una economía emergente, por llamarlo de alguna manera, en cuanto a qué hacer con su propia energía y qué le obliga o qué le impulsa a hacer, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional. Total. Bueno, primero, buenas tardes y gracias por la invitación. Un placer estar al revés. Gracias con ustedes acá conversando. Respecto a eso que decías de Rusia y Ucrania, está buenísimo pensarlo porque además esconde algo que es, bueno, no solo que Alemania hoy tiene la tarifa de electricidad más alta del mundo, literalmente está en $170 el megavatio hora, sino que además no solo que es que producto de los condicionamientos geopolíticos después de a mí me gusta, y a nosotros nos gusta llamarlo en realidad el conflicto geopolítico entre Rusia y la OTAN, bueno, claro, por todas las entramados, ¿no? que hubo detrás. La recuperación de territorio de Rusia. También, que es multicausal. Con el himno de Rusia que no aparece. Claro, ¿dónde está? No, ahí nosotros en su momento hicimos un dossier que tiene como 200 páginas tratando de analizar un poco todas las causas de ese conflicto, pero una de ellas tenía que ver con la geopolítica de la energía. ¿Por qué? Porque no solo que Rusia le vendía, si uno agarra un mapa de Europa, ve que toda la red de gasoductos de Europa proviene de Rusia, claramente, que es una potencia energética hidrocarburífera. Y no es que Alemania, que además de eso que vos decías, era el paradigma de la transición energética. Recordarán, se frenan las centrales nucleares. ¿no? Que hoy se quieren matar. Hoy están con carbón, quemando carbón. No hay más carbón, de repente Alemania en el 2022 quemando un 30% más de carbón. Pero ahí está bueno ver como el cambio, que es que no solo producto de esas sanciones a Rusia no le podía vender gas a Europa, sino que además ahí aparece el GNL. El GNL, que es gas en otro estado, que es gas natural licuado, ahí aparece el boom en realidad, porque ¿qué sucede? Europa necesitaba seguir consumiendo gas. ¿De dónde sale ese gas? Claro. De Estados Unidos. ¿Y ya hay un entramado también desde el norte de África de barcos? Exacto. Bueno, ahí sobre todo España dependía mucho del norte de África para abastecerse, pero ahí los grandes ganadores, cuando uno ve como el reemplazo, son Estados Unidos y las empresas de energía de Estados Unidos, lo que claramente le incrementó muchísimo el costo, porque tuvieron que hacer terminales de regasificación, que el buque... El recorrido del buque, además. Exactamente. Y de hecho pasaba algo que es que, bueno, incluso Alemania seguía comprando gas de Rusia, no por tubo, o sea, no por gasoductos, sino por barco. O sea, el nivel de hipocresía también, ¿no? Ahí se ve y en definitiva, cómo
la cuestión energética es siempre un condicionante de las transformaciones geopolíticas y de las transformaciones a nivel internacional. De hecho, digo, si uno mira los conflictos a nivel internacional histórico, siempre estuvieron atravesados por la disputa por algún recurso energético que garantiza o la seguridad, no sobre todo para las grandes potencias, que es que el abastecimiento te garantice la seguridad nacional. Y de hecho, digo, nosotros entendemos que ahora estamos atravesando un cambio de orden mundial, ¿no? Donde aparece China, reemerge como potencia junto con Rusia, Vietnam, países del sudeste asiático, y Estados Unidos pierde poder relativo, no es que pierde completamente poder, pero sí pierde poder relativo. Y eso claramente, digo, siempre estuvo acompañado, todos los cambios de orden mundial cuando uno los estudia, siempre estuvieron acompañados de un cambio en el patrón tecnológico y en la transición energética. O sea, si uno piensa a Gran Bretaña como potencia, el carbón y toda la tecnología alrededor de eso. Si uno piensa en Estados Unidos, piensa en el petróleo. Y si ahora pensamos en China, China lidera no solo todas las tecnologías, pero sí la producción y fabricación de la tecnología renovable, claro, de todo lo que es los paneles solares, los molinos eólicos, la tecnología del hidrógeno, las baterías de litio, los autos eléctricos, lidera eso. Pero lo que uno ve no tenía petróleo ni gas. Tiene carbón, claro, petróleo y gas no tiene muchísimo carbón. Rusia, ellos. Exactamente, pero ahí lo que también uno ve, que me parece que es de alguna manera algo para tener en cuenta pensando en Argentina y a nuestra matriz energética, es que las grandes potencias o los países tienen matrices energéticas diversificadas. No se casan con una sola tecnología. Claro. Cuando vos te casas con una tecnología, perdés. Estás dependiente. Exactamente. ¿Qué es lo que nos pasó un poco a nosotros? Con hidrocarburos. O te diría hacia principios del gobierno de Mauricio Macri, cuando de repente apareció todo ese boom de las energías renovables, que hoy tenemos una matriz energética que cada vez es más dependiente de las energías renovables por todo un entramado de negocios, que ahora me gustaría contar un poco respecto a eso, que hace que todas las energías, los proyectos de energías renovables tengan lo que se llama prioridad de despacho, que es para la electricidad, significa que ingresan primero a la red cuando están disponibles. Entonces tenemos una matriz que es cada vez más dependiente de esa tecnología, producto de contratos, digamos, de un entramado de contractualización de esos proyectos muy jodido, que Cristina explicó el 27 de abril del año pasado en la inauguración del microestadio Néstor Kirchner allá en Quilmes, que básicamente hace que nosotros dependamos de tecnología importada, porque al tiempo que nos obligó a tener un 20% de la matriz energética renovable en un país que no emite gases de efecto invernadero, porque nuestra matriz... Al contrario, somos acreedores en eso. Exacto, y además nosotros, vos decías, somos un país, una economía emergente, podemos pensar un país semiperiférico. Nuestra industria no está desarrollada, porque justamente tenemos esos condicionamientos geopolíticos. Entonces, cuando uno agarra un gráfico y mira las emisiones de gases de efecto invernadero, Argentina está en los últimos puestos. Entonces, ¿por qué nos sometemos, ¿no? Que es una pregunta que a veces hay que hacerse, a esos cantos de sirena del mundo que parecen que muchas veces nos van a salvar, pero en realidad nos para estar en la modernidad de los países, en el mundo. Total. Para una pregunta, vos hablaste de un informe, un dossier que habían hecho ustedes. ¿Podés contarnos? Porque puede acceder cualquiera. Sí, así es. Pueden buscarlo. Así es, la gente se vincula a OSIPEX. Total. El OSIPEX es el Observatorio de Coyuntura Internacional y Política Exterior. Pueden buscarlo en las redes, en Google y demás. Y nosotros nos organizamos en grupos de trabajo de distintos temas que consideramos estratégicos para la discusión del modelo de país que tiene que llevar adelante Argentina. Y en ese sentido, uno de nuestros grupos de trabajo es sobre Eurasia, y ese grupo, junto con el grupo de economía, el grupo de energía, de sectores estratégicos, hicimos en su momento un dossier muy importante para analizar en profundidad las causas de ese conflicto, que no solo era esta cuestión territorial, sino que también había cuestiones de geopolítica nuclear, de geopolítica energética, cuestiones sociológicas de la propia conformación de ese territorio después de la caída de la URSS, así que si pueden buscarlo, y nosotros lo que tratamos... Yo lo voy a hacer por lo menos. Sí, así que realmente está muy bueno. Las y los oyentes acompañen. Y nada, ahí es también un poco lo que nosotros buscamos, es tratar como de analizar cuestiones complejas, pero de bajarlas un poco a entender cómo nos afectan a cada uno de los argentinos, ¿no? Porque parece que esas cosas que suceden en el mundo no tienen un impacto, pero pensando por ejemplo en el conflicto Rusia-Ucrania o Rusia y la OTAN y la cuestión energética, a la Argentina le significó un fuerte incremento del valor de la importación de los combustibles, ¿no? Uh-huh. Hay un debate que surge a partir de Vaca Muerta, pero en general es esto de decir, descubrimos un hidrocarburo, descubrimos una fuente de energía, para decirlo como
básicamente para la derecha es una gran noticia porque exportando vamos a tener dólares, mientras que el peronismo por general dice, che, esa energía barata, porque es nuestra, tiene que ir a la industria, tiene que... Bueno, seguimos debatiendo lo mismo, estamos en ese sentido en la misma baldosa que hace 10 años o 20 años. Sí, con el agravante, te diría, de que el RIGI modificó la ley de hidrocarburos. La ley 17319, que era el marco regulatorio del petróleo, porque ahí también hay otro tema. Argentina tiene su política energética fragmentada en una ley del gas, una ley de la electricidad, una ley de los hidrocarburos, otra de las energías renovables, otra para la minería. Entonces eso básicamente lo que hace es impedirte pensar integralmente tu política energética y en torno a tus recursos naturales. Pero lo que vino a hacer el RIGI es, en el capítulo 7, a cambiar la ley de hidrocarburos, que desde hacía 100 años decía que primero nos abastecemos, después exportamos, o sea, usar los recursos nacionales para el desarrollo. Bueno, y ahora ese primer artículo lo que dice es maximizar la renta. Y que se puede exportar, incluso si Argentina está desabastecida, las importaciones se traslada el precio a los usuarios. Bueno, por eso estamos teniendo estos incrementos del precio de la nafta, estos incrementos también de la tarifa de electricidad, porque Argentina tiene el 60% de su electricidad proveniente del gas. Pero también de los combustibles líquidos, o sea, de la industrialización del gas, o sea, del fuel oil y del gasoil. Y tenemos muy pocas refinerías. Y entonces el país de vaca muerta sigue importando combustibles líquidos que, no sé, para mí el peor dato de este último tiempo, o uno de los peores, vieron que tenemos yacimientos carboníferos rioturbios en Santa Cruz, paralizada desde que asumió el gobierno de Milei, intervenida en búsqueda de privatización dentro de las empresas a privatizar. Argentina tiene centrales térmicas que usan carbón. Estamos importando carbón de Sudáfrica. 189% se incrementó la importación de carbón. De Puerto Madero usa carbón. Podría usar carbón en el caso que necesite. Exacto, la que más usa está en San Nicolás. Y ahí es cuando uno dice, che, bueno, ¿cómo puede ser? Incluso mirás los precios del carbón a nivel mundial y están muy bien. Entonces podríamos pensar en decir, bueno, capitalicemos esa empresa, nos autoabastecemos y también podemos exportar, digo, en una Argentina que está endeudada. Pero de mínima no importás. Y de mínima no importar, claro. Digo, de nuevo, a valores irrisorios y también pensando en esto, ¿no? En un país que está endeudado con el Fondo Monetario Internacional en 65.000 millones de dólares, además con los acreedores privados, y que si uno agarra y mira, digo, gráfico de lo que tenemos que pagar, de los vencimientos de pago que tenemos que pagar, digamos, de acá en adelante, te das cuenta de que es imposible, ¿no?, afrontar ese esquema de esos vencimientos. Entonces, digo, tenemos que pensar seriamente en cómo le vamos a pagar el fondo para también pensar en nuestra política energética. ¿Por qué les digo esto? Porque dentro de cuando se aprobó el último préstamo, ahora el gobierno de Milei, una de las condiciones que igual se le impuso a Macri, se le impuso cuando también fue Alberto Fernández el acuerdo de facilidades extendidas, o sea, es como un manual que ellos tienen, una reforma en el sector eléctrico. Esa reforma en el sector eléctrico dice, bueno, ahora como aborda el problema energético solo desde la cuestión fiscal. Vieron que a nosotros del 2003 al 2015, y vos, Amado, lo sabes mucho mejor que yo, nos volvieron locos con la cuestión, se acordarán, de los subsidios y las tarifas. ¿Qué dice esa reforma que nos quiere imponer el fondo, que supuestamente tiene que estar ahora para noviembre terminada, pero claramente eso no va a suceder, es meramente formal? ¿Por qué? Porque ahora voy a tratar como de desenredar un poco eso, que realmente es muy jodido, pero lo que dice es, bueno, para noviembre del 2025 Argentina tiene que tener un 0,6% del PBI en subsidios, ¿no? Destinar esa cantidad de plata. ¿Hoy sabés cuánto ronda? Y estaba en el 1%, o sea, en el último gobierno de Alberto estaba en 2 y pico, casi 3, o sea, ha llegado a ser un montón. Pero ahí, eso vieron que es como, bueno, esta cuestión de que hay algo instalado, una soncera, me gusta decirle a mí, que es que los argentinos pagamos muy poco por la luz y por el gas, que por lo tanto consumimos mucho y derrochamos, y que no pagamos el costo real de la electricidad, ¿no? Sí. Que además no existe el derroche, que no existe. Ahí yo traje 2 gráficos, el 1 y el 2, que básicamente desmienten esta soncera, porque lo que muestran es que Argentina tiene uno de los consumos per cápita de electricidad y por hogares más bajos del mundo. O sea, miren esto, viene Nigeria, ese es Colombia, que bueno, que va ahí, que no se ve el gráfico, y después viene Argentina. Esto es consumo residencial de electricidad. Y el 2, que es el consumo... o sea, en India consumen 10 veces más que el nosotros. Anterior.
Ahora voy a ese. Ahí va, ese. Nigeria, India, México, Argentina. Esto es el consumo de electricidad per cápita, que tiene, o sea, que incluye la industria, los comercios. El otro era solo de los hogares, digamos. Claro. Entonces, básicamente esto es mentira. Entonces, ahí cuando está esta cosa instalada, ¿no? De decir, bueno, los argentinos no pagan el costo real de la electricidad, entonces hay que los peronistas y los kirchneristas subsidian la tarifa y eso genera un costo. Se asigna mal. Exacto, se asigna mal, genera un déficit fiscal, etcétera. Eso esconde esta gran soncera que me parece que nosotros tenemos que empezar a hacernos la pregunta inversa, que es, ¿pagamos muy poco o nos cobran muy caro? ¿Quién nos cobra muy caro y cómo nos cobran? ¿Y qué nos cobran? Y ahí traje el tercer gráfico, que básicamente es muy jodido esto, pero el inicio de estos problemas o el origen de estos problemas viene de la reforma del 92 del sector energético argentino durante el gobierno de Menem, que desintegró el sector energético nacional, lo separó el gas de la electricidad, del petróleo, y dentro de la electricidad y del gas lo desintegró. Verticalmente lo Exacto, desintegró, ¿no? creando unidades de negocios de la generación, el transporte y la distribución. Y eso copió el modelo inglés. Un año antes, en Inglaterra, Margaret Thatcher había hecho una reforma del sector eléctrico que hizo esto. Nuestra reforma se hizo pagando a consultoras inglesas. Entonces, hoy seguimos teniendo ese modelo institucional, que yo siempre hago esta aclaración: cuando uno tiene voluntad política y decisión y coraje, como lo tuvimos del 2003 al 2015, se puede cambiar, incluso teniendo un marco regulatorio que te encorseta, las cosas se pueden cambiar. Ahora, sin embargo, en gobiernos como el de Mauricio Macri, y como el de Alberto. Como el de Alberto. No, es que lo vengo diciendo hace un montón, claramente, porque hay un montón de cosas muy jodidas. Bueno, una de las cosas que Alberto hizo fue impulsar la Agenda 2030, que en este sentido para nosotros es un absurdo, porque si los hidrocarburos van a durar 40 años. Claro, es la que decías vos hace un rato, de un patrón de utilización. Bueno, y eso hoy tiene una relación directa con las tarifas que pagamos. Porque miren, si vamos al diagrama 3 o al gráfico 3 que traje, básicamente, vieron que yo les decía esto de tenemos que empezar a preguntarnos en realidad de quién nos cobra y cuánto nos cobra y cómo nos cobran. Ven que acá, para quien no nos está viendo, pero si nos están viendo mejor, esto es como un diagrama del sector eléctrico argentino, donde están las empresas que generan la electricidad, donde está Camesa, que es la compañía administradora del mercado eléctrico mayorista que compra toda la electricidad, y después están las distribuidoras, que es la que nos lo llevan a nuestra casa, que es la que en general uno putea porque es la que ves, ¿no? Exactamente. Es la factura que te llega. En el medio está el transporte, que es lo que, digamos, permite que desde los centros de generación llegue hasta nuestros hogares, pero uno no sabe qué hay acá atrás, ¿no? Y acá hay una cosa muy jodida que es, bueno, estas generadoras, ¿cómo le venden la electricidad a Camesa? De dos formas, pero la principal es esta, que es en contratos en dólares. Claro. Contratos en dólares que si vamos a, me parece que es la 4, si no me equivoco. Eso es modificación la 4, en el gobierno de Macri. Esto empieza en el gobierno de Macri. Cuando uno mira esos contratos en dólares, o sea, las empresas de energía renovable, energía térmica, le venden a Camesa la electricidad en dólares. Si vamos al gráfico 4, vamos a ver que el 70%, casi el 70% de esos contratos pertenecen al 2016 al 2019. ¿Qué hay en esos contratos? Bueno, no solo que están en dólares y nosotros pagamos nuestra tarifa en pesos, con lo cual ya ahí hay una diferencia. Segundo, ¿se acuerdan del negociado de los parques eólicos? Bueno, son esos contratos. Tercero, todos esos contratos de energía renovable tienen garantía soberana. O sea, implicaron un blindaje a nivel internacional porque la plata para esos proyectos las ponían fondos de inversión, bancos internacionales, y el Estado a través de Camesa primero les garantizaba que siempre les iba a pagar. Segundo, había un fideicomiso que se llama Poder, que sigue existiendo, que si no le paga Camesa, le paga el fideicomiso, que lo pagamos todos nosotros. Claro. Y por último, si no le paga ese fideicomiso, aparece el Banco Mundial e inmediatamente el Estado argentino está endeudado con el Banco Mundial. Claro. Y por último, entonces tenemos contratos en dólares, con garantía soberana, o sea, pérdida de soberanía. ¿A cuánto se pagaron? Bueno, con negociados que involucraban al propio presidente y a sus funcionarios que
duerme el sueño de los justos esa causa, ¿no? Digo, mientras Cristina está Además, proscripta. empresas que solo facturan en pesos, exacto. los convierten en dólares para llevarse la utilidad. Exactamente. Y ahí está. Si estuviera Moreno, que no es por hacerle propaganda a él, pero cada vez que hablan de este tema, Moreno te dice, che, yo no puedo saber, si no haces costos, Exacto. ¿cuál es el costo del kilovatio? Porque si no me decís el costo, no te puedo decir si es caro o barato. Bueno, ahí me voy a otro tema, porque se toma mucho eso de Moreno, yo claramente mucho no me gusta, pero es una pregunta relevante. Es una pregunta, pero lo que creo que hay que pensar no solo es cuál es el costo, sino esto, ¿no? La modalidad de contrato. O sea, hay que pensar cómo se contrata, que es esto, cuando decís tenés que ceder soberanía para comprar electricidad en tu propio país. Costo es por qué en dólares, por qué con la cuestión de la soberanía. Y ahí, aunque el costo estuviera bien, esto es una catástrofe. Exacto. Y ahí el segundo punto, es verdad eso que vos decís, que es, bueno, cuando se paga $70 por megavatio hora a una empresa de energía renovable. Claro. ¿Eso se corresponde con su estructura de costos? ¿El Estado tiene capacidad de sabe o acepta ciegamente lo que la empresa te dice? Bueno, y ahí cuando uno va, creo que es la 8, miren esto, que es uno de esos contratos que se firmó durante el gobierno de Mauricio Macri. Básicamente... ¿Puedo pasar los gráficos? Me están pidiendo en el chat. Sí, ándalos. Básicamente, úsenlos con prudencia. ¿Un sitio donde seguirte? ¿Cómo te siguen? Sí, en Ocipex, búsquennos en Ocipex. ¿Está todo. gráficos Sí, están? sí, está todo en Ocipex. ¿Ah, sí? Sí. Búsquennos en Ocipex que nos ayuda más todavía. Miren esto es Pampa Energía, Marcelo Midlin, una de las empresas que más contratos tiene hoy hay más de 400 contratos firmados entre Camesa y las empresas generadoras. Básicamente lo que muestra esto es, esta empresa cotiza en la bolsa de Estados Unidos, ¿no? En la SEC. Entonces, vamos a suponer que es real. Y se supone que presentan balances. Este es el último dato. Lo que muestra es que se le paga $80 por megavatio hora y que el margen que tiene de ganancias es de 70. Estamos hablando de rentabilidades en dólares por encima del 80%, en dólares. Cuando en el mundo una rentabilidad razonable es del 20%, ¿ves? Se le paga 80 dólares. ¿Esta es la información que se declara? Exactamente, sí. Summary of Electricity Generation Assets, acá, que es, entonces dicen, acá, dólares por megavatio hora. Sí. 2023, se le paga $80 el megavatio, el margen de ganancia, 69. Estamos hablando de que entonces le cuesta 10 sí. Y gana 80. Entonces, acá hay un problema gravísimo. Cuando uno mira después, por ejemplo, para no pegarle solo a una empresa, pero si vamos a la imagen número 5, otra de las esquemas de los contratos que se firmaron fueron, durante el gobierno de Mauricio Macri, fueron con empresas que eran estructuras locales creadas después de las licitaciones que lanzaba Aranguren, después la OPT y compañía. Empresas que salía la licitación y decía, bueno, vamos a firmar un contrato, yo te voy a pagar esto y vos vas a ganar esto y tenés que hacer esto y esto, ¿no? Se creaban las empresas después con capitales de 100.000 pesos, literalmente, y cuando uno se pone a investigar, lo que encuentra es que detrás de estas empresas con las que el Estado firmaba contratos, SPI Energy y la Araucaria Energy, por ejemplo, que hoy son proveedoras de la energía que, por ejemplo, en este momento estamos consumiendo, aparecen primero 2 guaridas fiscales en Canadá y después fondos de inversión en Gran Bretaña. Una estructura de capas que acá es donde va nuestra tarifa. O sea, nuestra tarifa, que pagamos todos los meses, va a esto. Entonces, cuando los tipos te dicen, bueno, ¿por qué hay que pagarle estos 90, 80 dólares por megavatio hora? ¿De qué te hablan? Y el riesgo país. El riesgo país que ellos mismos incentivan. Y que además hay que pensar esto, ¿no? Si uno dice, bueno, ¿el riesgo país qué es? El riesgo del soberano. Argentina está endeudadísima hasta la médula, no solo con el fondo, sino con los bonistas, con los acreedores privados. Y ahí entonces hay que preguntarse, ¿el endeudamiento público no genera más inestabilidad y acrecienta los sobrecostos del endeudamiento privado? Y la respuesta es sí. Y ahí, por ejemplo, hace poco lo OPT, y en un programa así como estamos nosotros, pero de otra índole ideológica, dijo, bueno, en este contexto te conviene importar electricidad en lugar de hacer nuevos proyectos de generación de electricidad. Claro, porque con ese riesgo país vos tenés que estar pagando... Claro, con lo riesgoso que soy yo, tenés que importar, dijo. Exacto. Y ahí, digo, de hecho, entre enero del 24 y enero del 25, las importaciones de electricidad en Argentina se incrementaron un 250%. Y vos decís, che, Argentina, con todos los recursos que tiene, en tu pregunta inicial, ¿no? Digo, con hidroeléctrica, nuclear, renovable, gas, petróleo, carbón, estamos importando electricidad.
Y les quiero mostrar esto, ¿no? Para que es la número, la 10, que son los márgenes de, digo, esto que digo yo cuando, bueno, si yo te pago $80 el megavatio y a vos te cuesta 10 y tenés un margen de $70, eso después se traslada a las ganancias de las empresas. Primer trimestre del gobierno de Javier Milei, miren el incremento de las ganancias de las principales empresas de energía eléctrica y de energía. CGC, 1.398%. Central Puerto de Nicolás Caputo, 5.378%. Tecpetrol, 2.700%. Pampa, 700%. PAE, 81%, que la verdad... O sea que lo de Pampa que asustaba es el que menos subió. No, el que menos subió es PAE, pero acá esto es... Está bien, pero comparando 731 con... Sí, con 5.378. Pero digo, esos precios que se pagan en esos contratos se traslada ahí. Entonces, y con esto no los quiero aburrir demasiado. La fiesta tenía que terminar. Pero vayan a la 11. ¿Vieron? Perdón, primero vamos a ir de nuevo a la tercera, para volver como un poco a esto. ¿Vieron que estaba esto de las generadoras le venden a Camesa, Camesa le venden a las distribuidoras? Bueno, le venden a Camesa en contratos en dólares. Si la distribuidora le tiene que comprar a Camesa, se supone que, y la distribuidora nos lo vende a nosotros, ¿no? Entonces se supone que nosotros le tenemos que pagar, en nuestra tarifa pagamos esos 3 componentes, pagamos por la generación, por el transporte y por la distribución, más los impuestos. La distribuidora en general siempre dice, che, la distribuidora de Norte, de Sur... La última milla, digamos. La última milla tienen contratos sobre todo de concesiones de Norte y de Sur acá en el AMBA por la operación y mantenimiento de redes que ellos no construyeron, sino que había construido SECBA y Agua y Energía en su momento. Y nosotros le pagamos el VAD, el famoso VAD, que es como el valor agregado de distribución, que es lo que se supone que le tiene que alcanzar para... comprarle a Camesa y tener un margen de rentabilidad razonable para operar y mantener las redes. ¿Qué te dice siempre de Nore, de Sur y el resto de las distribuidoras de todo el país? No nos alcanza. No alcanza. ¿Sabemos por qué no los alcanza? ¿Alguien se pone a Bueno, ahí es esto que marca Cristina, ¿no? Ese 27 de abril de... Sí, por cómo viven. Sabemos por qué. Claro, exactamente. De esta segmentación. Pero ahí es donde aparece esta cuestión de los subsidios. ¿Qué son los subsidios entonces? Bueno, es la diferencia entre ese precio de generación que cuando uno hace un mix, tiene un nombre rarísimo, no me odien, pero se llama costo monómico. Es monómico. Son esas cosas que ahí te das cuenta de que el modelo no es nuestro y que literalmente viene de Inglaterra, porque vos decís... El traductor dijo eso. Claro, costo monómico. Bueno, ese costo monómico es como una bolsa que agarra los contratos que se firmaron durante el macrismo, que agarra las energías renovables, que agarra la energía nuclear, que agarra lo térmico y hace un promedio. Pondere dice eso. Ese promedio es altísimo. De hecho, Argentina, si uno va hoy a la última, al gráfico 14, Argentina tiene uno de los costos de esto, del precio mayorista de la electricidad más altos del mundo. Y este dato que traje yo es del 23, o sea, estaba en $77 el megavatio y ahora en julio... ¿Esto es al consumidor final? Este es el precio mayorista, que es ese costo monómico, ¿no? Digo, ¿cuánto a la Argentina le cuesta generar? ¿Y si vos te perdiste? Un megavatio. Sí. Bueno, miren Estados Unidos, o sea, teniendo la matriz energética muy similar. Me parecía claro. Esto es del 23 y en este año llegó a $90 el megavatio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para no trasladar este costo a la tarifa, subsidio. La diferencia entre el precio monómico o el costo monómico y lo que compran las distribuidoras, que tiene otro nombre también raro, que es precio estacional, se cubre con transferencias del Tesoro. Claro, desde el macrismo eso se incrementó un montón, pero fíjense el problema jodido que tenemos, que incluso este gobierno que venía con el dogma de voy a eliminar todos los subsidios, si vamos a la 12, hoy el gobierno de Javier Milei sigue subsidiando gran parte de ese costo monómico. ¿Por qué? Porque lo tenés en dólares, entonces cada vez que hay un movimiento del dólar, eso te genera un incremento, porque tenés contratos de altísima rentabilidad, es decir, que vos tenés energía cara, o sea, estás comprando energía cara. Y miren esto, o sea, ¿ves que está en verde monómico y en azul precio estacional? Bueno, esa es la diferencia. Esa diferencia es el famoso subsidio. Y esto es de ahora, o sea, es del gobierno de Javier Milei. Se mueve bastante. Y se mueve bastante porque claramente ahí también después tenés que... Este es otro dato tremendo. Nosotros tenemos el 60% de la electricidad que proviene del gas. Y no sé si sabían, miren, si vamos a la 11, no sé si sabían que a las centrales térmicas
o sea, las empresas de centrales térmicas que usan gas para generar electricidad, el Estado les regala el gas. Y es el principal costo, claramente. O sea, Gamesa compra gas a las productoras piensen en esto. Pampa Energía es productora de gas en Vaca Muerta. Gamesa le compra. Después se lo regala a Pampa de nuevo como generadora de electricidad térmica. Ahí es donde aparecen esos márgenes de rentabilidad extraordinarios. Y en básicamente lo que ¿Cuál es el origen jurídico, legal del regalo del gas? Y ahí hay bueno, es bastante jodido, o sea, porque básicamente, por un lado, viene un poco de la reforma del 92, o sea, de esa desintegración vertical y horizontal. Básicamente en ese momento las empresas, dentro de ese costo de generación, te vendían la energía y la potencia, ¿no? Como que se le pagaban esos dos términos. Y básicamente lo que hacían eran comprar gas importado y decirnos cuánto les costaba. Ahí había un negocio tremendo, porque nos decían cualquier precio, entonces eso incrementaba la tarifa. En nuestro gobierno se toma después de recuperar YPF, se dice, bueno, en el 2013, se dice, bueno, vamos a Gamesa centraliza las compras y yo te lo doy. Claro, pero después del macrismo, esto se generó un negociado tremendo. ¿Arrancó en el macrismo el regalo? No, en el 2013. O sea, el subsidio del gas a las empresas generadoras es nuestro. ¿Y cuál fue Y esto que te digo, de que antes lo compraban ellas y no nos decían el precio, no teníamos capacidad de controlar el precio que nos decían, y ahora es peor porque estamos en esta situación con estos tipos de... Por esto digo que... Bueno, supongo que el argumento habrá sido que en ese momento te regalo un gas que genero yo mismo, con lo cual sé el costo de lo que te estoy regalando. Costo, no es que te lo estoy comprando a vos para regalártelo a vos. Sí, qué sé yo, son esas decisiones que, o sea, en ese momento... No tiene lógica lo que decís. Si vos en el momento que yo te entiendo, pero no tiene YPF, te decís, che, bueno, lo estoy generando yo el gas, puedo saber cuánto te estoy regalando porque lo genero yo. Pero no tiene más costo la empresa privada. Claro, yo creo que fue una decisión circunstancialmente que podía entender. Ahora, después... En el devenir del tiempo... Son las cosas que tenemos que revisar. Porque ahí hay un montón de... Por ejemplo, la capacidad de Gamesa de firmar contratos, también se la dimos nosotros. Ahora, Gamesa conducida por nosotros... políticamente, digo, pensándola es una cosa, pero Gamesa es el 80% de las empresas. Claro, vino el macrismo y con esa capacidad de firmar contrato hicieron todo este negociado que hicieron. Entonces, ahí está esto, ¿no? De decir, bueno, hay que ir a fondo. O sea, para solucionar este problema... Sí, hay que estatizar el sistema. Yo no sé si la solución es la estatización, sí creo que es la integración, que es lo que plantea Cristina. Que es decir, bueno, este esquema, este modelo de negocio de Inglaterra de hace 30 años, no nos... Pero te van a aparecer los mismos problemas adentro de la integración. Es una gran discusión, ¿no? Porque también es como, bueno, si uno agarra... Esto es como el sistema previsional. Total. En el fondo es lo mismo, es la capacidad de administración que el Estado tiene capacidad de administrarlo. Y después el capital privado podrá participar, desde mi humilde punto de vista, el capital privado podrá participar de algún joint venture particular, pero no de la estrategia general del precio de la energía en Argentina. Y ahí, claro, ahí tenés que tener testigo también, ¿no? Te la está definiendo el sector privado. Exacto. Tu desarrollo industrial, la capacidad el impacto en los salarios de las tarifas de servicios públicos. Agustina, quien se nos está yendo el programa, quien quiera tener más información, espectacular. Además es analizar políticamente el problema energético del país. No es un tema en general te lo venden como un tema contable. Mirá, lo que decía recién, bueno, importemos, si es más barato importamos, es una contabilidad. Y además todo se puede sustituir en el neoliberalismo. Sí, todo se sustituye. Pero quien quiera tener más información están en Instagram. Sí. Y tenemos página web, además tenemos una diplomatura en energía y soberanía que la conducimos junto a Pablo González, expresidente de YPF, y José Luis Antúnez, quien finalizó la central nuclear Atucha 2.
por mandato de ¿Dónde Cristina es? Fernández de Kirchner. La hacemos los IPEX, la UMED y la UTN en sus 30 facultades regionales, junto con un conjunto de universidades nacionales, la Universidad de la Patagonia, la Universidad de La Pampa, la Universidad Nacional de Río Negro. Tenemos 150 alumnos. ¡Epa! ¿Y el perfil de los alumnos? Es para todos. La idea es un poco democratizar esto. ¿Pero son profesionales? Sí, nosotros igual no exigimos título habilitante porque realmente creemos que la discusión hay que democratizarla y darla a todos. Así que están más que invitados a sumarse. Y ahí, como para cerrar la idea política, para mí también, como dentro de nuestra fuerza política, dentro del peronismo, como con este sector en particular, tenemos que dar esta discusión de, bueno, de qué hay ahí, de esos contratos, porque esos contratos que se firmaron durante el macrismo después no se tocaron durante el gobierno de Alberto Fernández. Es lógico. Entonces ahora tenemos esta situación que estamos viviendo, donde viene este tipo y nos traslada completamente ese costo a nuestras tarifas. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ir y ver y tocar cómo se armaron, qué intereses hay, todos los negociados que hubo, porque sin eso no solo no vamos a solucionar el problema, sino que además siempre vamos a poner una torta de guita de transferencia del Tesoro para sostener, para cuidar el bolsillo de los argentinos, que está muy bien, pero para realmente también tener un Estado eficiente, inteligente, cuidar las cuentas públicas, que es lo que nos dice Cristina, tenemos que revisar este entramado, esto de los contratos, cómo se conforma. Pero además, el al costo, mismo ¿no? tiempo, la empresa privada es lógico que haga lo que hace. El problema es el Estado. Exactamente. A la empresa no se le puede pedir solidaridad, claro, claramente. Muy bien. Bueno, se nos fue el programa, pero antes tenemos que ir al segmento... Mi segmento preferido. El segmento preferido del mejor vicepresidente varón de nuestra historia. Vamos con Fopea. Premio Fopea al periodismo de guerra. Los kirchneristas psiquiátricos tenemos mucho que aprender de la inco militante de nuestros periodistas independientes.